¿Qué tal? Bienvenidos, muy buena noche. Espero que este día haya sido genial para ustedes y que lo que el Todopoderoso les haya permitido vivir pues haya sido de muchísima bendición para ustedes. Qué bueno que usted está aquí. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. Este es un espacio justo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y justo en esta noche, pues noche de martes, noche de minutos para el alma. Yannick, muy buenas noches. Un gusto verte y saber que estás aquí, escuchando y tomando notas de lo que hoy vamos a hablar. Muy bien, la terquedad o la necedad, regularmente la hemos tomado como que es algo negativo. Ser terco, generalmente uno piensa que ser terco tiene que ver con cosas negativas del alma y que pues tenemos que hacer a un lado y que tenemos que de alguna manera erradicar del corazón. De hecho, hay algunas personas y en algunos lugares pudieran sonar hasta sinónimos la terquedad y la persistencia. ¿Qué tanto de esto es cierto? ¿Qué nos dice la Escritura respecto a la terquedad, respecto a la perseverancia? Pudiéramos pensar que una persona que es terca, pues no se rinde, no se deja vencer, no tira la toalla regularmente, sino que persiste en su idea, en su propósito, hasta que se realice. Y pues pudiéramos exactamente decir las mismas palabras de alguien que es perseverante. Alguien que es perseverante también pudiéramos decir que es alguien que no se va a rendir, que no se deja vencer, y que pudiéramos pensar que esta persona va a estar peleando, luchando, hasta que se alcancen los objetivos que esta persona se ha propuesto. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura al respecto? Bueno, pues las Escrituras nos dicen lo siguiente. Permítanme. Qué bueno que ya están aquí, Pastora Gina, bendiciones, hermana. Salúdeme, por favor, a su esposo, el Pastor Jafir. Gustavo, una bendición verte, saber que estás allí. Saludos a la familia. Éxodo capítulo 7, respecto a la necedad y a la perseverancia, nos dice que Faraón endureció su corazón. Endureció, pues sí, efectivamente es un sinónimo, es una forma, es una expresión en la que habla de la necedad de una persona. Y justo, pues, Faraón es un ejemplo claro de lo que es la necedad, no porque sea Faraón, sino porque justo sus acciones lo ilustran o lo ejemplifican como una persona que es necia, puesto que a pesar de las varias situaciones que ocurrieron en su vida, él determinó perseverar. Él no se rindió. Él vino a la cuestión se convirtió la vara de Aarón en serpiente, y después la vara de Aarón devoró las varas de los encantadores egipcios, y también el agua se convirtió en sangre, el polvo se convirtió en piojos, vinieron las ranas, así hasta que finalmente pues vino la cuestión de la última plaga, pero fue ahí hasta que él pues dio su brazo, como luego decimos, dio su brazo a torcer. Pero generalmente, o más bien Faraón no dio señales de que él estuviera razonando o de que él razonara, sino que simple y sencillamente él dijo: no se van a ir, no los voy a dejar ir, esto es solamente así. Y así ocurrió. Se dispuso él
a tener una idea, se dispuso él a tener una situación en su corazón, y de allí no hubo, por el momento, por mucho tiempo, no hubo quien los sacara. Y de hecho, cuando los deja ir, tan él sigue en su necedad, que usted conoce la historia, buscó ahí algunos guerreros que habían quedado después de las 10 plagas, y continuó y persiguió a los hebreos que antes había dejado, hasta que pues el mar tuvo que ser quien le mostrara una vez más que el mar se partió, tuviera mostrarle cuáles eran las situaciones y quién era el que tenía el control del mundo. Pues pudiéramos decir entonces, en base a esto, que justo que la necedad es algo negativo. De hecho, en el capítulo 32 también del libro del Éxodo, en el verso 9, el Todopoderoso se refiere al pueblo como alguien que es un pueblo de dura cerviz, como alguien que constantemente tiene una idea ya, que es difícil que lo saquen de allí y que es necio. De hecho, también pudiéramos pensar que alguien que es de dura cerviz, de dura nuca, que no inclina su cabeza para pedir perdón, o que no inclina su cabeza para pues mostrar humildad, justo es alguien que es necio. Entonces, en base a estos dos ejemplos, el de Faraón y justo el del pueblo de Israel ya en la travesía del desierto, pudiéramos pensar justo eso, que la necedad es negativa. Pero hay una parte positiva de la necedad que pudiéramos enmarcar como perseverancia. De hecho, para ser perseverante y para ser necio en algún asunto, en algunas áreas, en algunas esferas, no es necesario, recurrir a la Sagrada Escritura. Hay personas, inventores, gentes de negocios, deportistas, que son o mostraron necedad para llegar a un cierto éxito, que mostraron perseverancia sobre una idea, sobre un propósito, para poder alcanzar lo que ellos se habrían propuesto. Pues quizás a lo mejor para algunos no ser el mejor, algunos inventores en demostrar que su idea era correcta, algunos deportistas en llevar a su cuerpo o sus habilidades a esferas o a niveles que es con trabajo, perseverancia, con necedad, pues lograron, ¿no? Uno de ellos, muy famoso, Michael Jordan, hablando de la necedad, él tiene un pensamiento muy famoso y él dice que, él expresaba que había fallado más de 9,000 tiros a la canasta, más de 9,000 tiros, que había perdido casi 300 juegos, que en 26 veces le habían dado el balón para definir el partido con el último tiro y lo había fallado, y que había fracasado una y otra vez. Quizás decía, es por eso que tengo éxito. ¿Por qué? Porque aunque fallaba, o sea, Michael Jordan, un deportista, para algunos el basquetbolista, el jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos, falló muchas veces. ¿Y qué es lo que lo llevó a tener éxito? Justo el ser necio, el decir, es posible ganar un partido en los últimos segundos, es posible llevar mi cuerpo a ciertas habilidades, a tener cierta fuerza, a tener habilidades para poder jugar el juego. De hecho, Elon Musk, el hombre más rico o uno de los hombres más ricos del mundo, él habla que la persistencia es importante y que uno no se debe de rendir nunca, a menos de que pues la presión ya sea demasiada. Pero pues inventores, gente de negocios, personas del deporte de gran élite, todos ellos han mostrado necedad en algún momento de su carrera. Usted lo ha de saber, y entonces
¿La necedad es buena, es mala? Pues todo depende de cómo se enfoque. Algunos podemos llamar, no es necio, es perseverante, o algunos otros podrán decir, quiere dar cara o quiere dar la apariencia de que es perseverante cuando es necio. ¿Qué entonces? Si Faraón era necio, o si Faraón fue, pues de alguna manera, como lo dice la Escritura, duro de cerviz, como también lo fue el pueblo, pero pues también hay personas que nos hablan la Escritura que de alguna manera, para poder lograr su estatura espiritual, para dejarnos un legado, también tuvieron que mostrar necedad. Si usted lo busca y lo analiza con detenimiento en su casa, en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en el principio, donde nos comienza a hablar de los fundamentos de la fe y de muchísimas cosas, en el capítulo 14, verso 13, nos vamos a encontrar con que la Escritura nos describe la vida de un gran patriarca, del patriarca Abraham. Y al patriarca Abraham, justo allí, nos dice que uno que había sido llevado cautivo de los cautivos que habían llevado de Sodoma y Gomorra, había logrado escapar y vino y le avisó a Abraham el hebreo. Y ese hebreo, cuando es la primera vez, de hecho, que se menciona la palabra hebreo en toda la Escritura, él es el primer hebreo, y cuando le dicen que a Abraham el hebreo, una de las interpretaciones que dan los grandes comentaristas de la Sagrada Escritura es que ese título de hebreo significa del otro lado. ¿Y qué tiene que ver que es del otro lado? Pues que el grueso de las personas y de la población están justo en un lado y que Abraham está del otro lado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que mientras el grueso de las personas tienen una idiosincrasia, tienen una forma de llevar la vida, tienen una espiritualidad, por solo mencionar, o más bien una forma de poderme explicar, porque no es necesariamente una espiritualidad, pero ellos tienen una forma de concebir la vida. Abraham tenía completamente otra, mientras que el grueso de las personas atribuían la creación, las fuerzas de la naturaleza, las atribuían a fuerzas o entrecomillado a dioses o a personajes mitológicos o en todo caso dándole la atribución de divino a la lluvia, al sol, a todas las fuerzas que tienen que ver con la naturaleza. Abraham, él se mantenía firme con una idea que no era popular en esos días, con una idea en la que él decía que justo solamente hay un creador, que no hay varios, que no existe, que el creador, hay un solo creador y él tiene el control de la lluvia, del sol, de las constelaciones, de los ciclos de primavera, verano, otoño, invierno, entre muchas otras cosas. Abraham, que más adelante, primero era Abraham y después el Todopoderoso le cambió el nombre a Abraham. Justo Abraham pudiéramos pensar que él mostró necedad para mantenerse del otro lado, porque Abraham mostró necedad para mantener su fe, porque no era lo habitual, no era lo popular, no era lo generalizado. Justo había demasiada idolatría, muchas corrientes, por decirle de alguna forma, oscuras, era lo popular, lo que estaba lo que estaba de moda. Quiere decir que entonces Abraham, él se mantuvo, y por eso, justo porque él se mantuvo con una idea que no era popular, le terminaron diciendo Abraham el hebreo. Dicho de otra forma, cuando le decían Abraham el hebreo, el que no encaja con nosotros, el que tiene unas ideas diferentes. Y dicho también de otra forma, Abraham mostró cierta necedad para que le dijeran o le reconocieran como el que viene del otro lado, el que tiene otras ideas, el que tiene otra forma de vida, el que tiene otra forma de darle respuestas
a quién creó, a qué hizo, y Abraham siempre decía, solamente hay un creador, ese es Hashem, ese es el Todopoderoso, y de allí nadie lo movió, tan es así que en una ocasión o en las dos ocasiones en las que secuestraron a su esposa, uno por parte de el faraón de Egipto tiempo atrás, y en otra ocasión por el rey de los filisteos, ambos personajes, ambos jerarcas del mundo reconocieron que Abraham era un hombre sagrado, justo por eso, porque él se mantuvo creyendo en una fe, en una idea. Él de alguna manera mostró perseverancia, podemos también decir necedad en esto. Entonces, ¿cómo definir? ¿Cómo saber? Ahora, ¿nosotros somos necios o somos perseverantes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser perseverante y ser necio? Bueno, podemos ser necios por adjetivo, es decir, porque es algo que nos identifica. ¿Y por qué nos va a identificar? Por algo muy sencillo, porque la necedad no busca la razón, no busca la verdad. La necedad va a querer tener, más bien, la necedad va a querer tener la razón y no va a buscar la verdad. Ser necio es querer demostrar mi verdad sin argumentos, solo porque yo lo digo. La necedad está fundamentada en el egoísmo. En cambio, la perseverancia, alguien que va a buscar la verdad, alguien que busca lo mejor, alguien que va a buscar el destacarse por crecer en su ser interno, va a escuchar las diferentes opiniones y si en algo está equivocado, va a corregir el camino. Va a corregir el camino porque le demostraron con argumentos que puede esta persona cambiar. Es como cuando a usted de pequeño le dieron una madeja de estambre, una bola de estambre, y de repente, cuando no lo sé, a mí me ocurrió varias ocasiones que mi abuelita, que Dios la tenga en su presencia, mi abuelita de repente estaba tejiendo, ahora sí que literal, estaba tejiendo y de repente o mi mamá, y me decían, desenrédame, y yo ya estaba allí y pues yo me desesperaba y comenzaba como que a moverle, decía, no, busca el hilito, y de ahí lo vas desenredando con calma, pero el necio quiere hacer las cosas como él cree, pero cuando te dan un argumento, cuando te dicen justo es cómo lo puedes hacer, es allí donde está la diferencia. Alguien que es perseverante está dispuesto al cambio. No sé cuántos de ustedes escucharon o tuvieron en aquellos tiempos un dispositivo que era un BlackBerry. Era un teléfono muy seguro, pero cuando comenzaron a salir o a desarrollarse diferentes software que iban a cargar en los teléfonos, porque el teléfono celular comenzó a crecer muchísimo, justo en ese momento al BlackBerry le dijeron que para que él siguiera siendo uno de los fabricantes de teléfonos celulares, de teléfonos inteligentes, de vanguardia, tenían que aprender también o que probaran cambiar su sistema operativo. Y BlackBerry dijo no, la marca BlackBerry dijo no quiero cambiar, y terminaron por desaparecer. Justo también le ocurrió a la compañía de Kodak, que usted ha de recordar. Kodak, la fabricante de cámaras y de rollos, hace mucho tiempo pues no existían los teléfonos ni la tecnología digital. Lo que se hacía es que había una cámara, se compraba un rollo, se le metía, había de 12, 24 y 36 exposiciones, te tomabas fotos y la ibas a revelar al fotógrafo. Eso era lo que se hacía en un momento. No existía este aparato que ahora puedes escuchar música, puedes tomar fotos y puedes hacer
infinidad de cosas con un teléfono. Antes no era así. Y justo a la empresa de Kodak le dijeron que debía de cambiar. Cuando comenzaron a salir las primeras tecnologías digitales, le propusieron que cambiara. Y bueno, no cambió y desapareció. Hoy no hay nada de eso. Hoy hay muchas cosas que no existen porque se resistieron al cambio. Es justo lo que tenemos que nosotros pensar, ver y analizar. Alguien que es perseverante escucha la opinión, sabe y está dispuesto a defender su postura con un argumento, porque está buscando la verdad. No está solamente demostrando qué piensa o demostrar que él tiene la razón. ¿Cómo tú afrontas los problemas familiares? ¿Cómo es que afrontas una diferencia de ideas con tu esposo, con tu esposa? ¿Lo afrontas por llegar a la verdad o lo afrontas por querer tener la razón? La palabra que describe para verdad, para la verdad en hebreo, es emet. Y emet tiene solamente 3 consonantes. Y en esas 3 consonantes, lo curioso es que la primera, la palabra inicial para describir verdad, es la primera de su Aleph Bet. Y la última, la Taf, es justo la última de su alfabeto. Y la letra de en medio, pareciera, todo está, es que conocer esto es fascinante, pero la letra de en medio, la letra Mem, es justo la que está en medio. La palabra para describir verdad, Emet, tiene 3 consonantes, en donde la primera es la primera de su alfabeto, la última es la última de su alfabeto y la del medio está cuando hablamos de Emet, cuando hablamos de querer llegar a la verdad, es justo eso, a llegar a un punto medio. Y ahí radica la perseverancia para perseverar en una idea, para perseverar en un camino, para perseverar en la verdad, tenemos que estar abiertos y yo tengo que tener hambre por descubrir el Emet, no por descubrir o dar mi razón. Debo de estar abierto, de escuchar, de investigar, de saber, si no de otra forma lo único que estaré mostrando es una necedad. Cuando yo no me abro, cuando yo no investigo, cuando yo no leo. Una de las frases que a mí me han gustado y que me han marcado es buscar tener una fe razonada, no una fe dogmática. ¿Con esto qué quiero decir? Una fe razonada, una fe que escucha, que investiga, que oye, que es inquisitiva, que de alguna manera también pregunta, que cuestiona, y que en base a eso yo puedo perseverar en una idea de la búsqueda de Dios, pero no solamente en base a dogmas, en base a lo que se me dijo o a lo que me comentaron, sino en base a lo que voy descubriendo tras una investigación, tras una búsqueda. ¿Cómo resuelves un problema con un hijo? ¿Queriendo demostrar que tú tienes la razón o presentándole argumentos? Quizás una de las mejores formas de poder educar a un hijo es justo conociendo su capacidad de razonamiento, conociendo su forma de pensar, no solamente imponiéndole y llegando a ello, porque pudiera yo pretender educar a alguien con una necedad de mi carácter, presentándole situaciones que yo creo sin los argumentos necesarios. De hecho, en la porción que también estamos ya estudiando en esta semana, la Sagrada Escritura, para ir concluyendo, nos dice que cuando celebraran Pesach, Pascua, el evento que iba a marcar la salida de los hebreos, todavía no eran judíos, de los hebreos de Egipto, los niños iban a preguntar, porque lo iban a celebrar año con año, y cuando los niños preguntaran, ¿por qué estamos cenando? ¿Por qué estamos comiendo de esta forma?
¿Por qué estamos sentados a la mesa de esta forma? Y que hicieran una y otra 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 pregunta, los padres respondieran. No que le dijeran, te callas, niño. Eso es educar con necedad. Cuando digo con necedad es que no le estoy presentando un argumento, solamente le quiero decir que yo tengo la razón. Te callas, niño, y tienes que hacer esto. No, le tenían que decir de alguna forma, justo, esto es lo que el Creador ha hecho por nosotros cuando salimos de Egipto. Y tendrían que explicar. Para que alguien persevere en una idea, debe de tener argumentos. Los argumentos son inamovibles. Los argumentos nos motivan. Los argumentos nos dan carácter. Los argumentos nos hacen crecer. La necedad, el egoísmo, el querer solo demostrar que tengo la razón, debilita, resta, nos hace descender lejos de elevarnos y ser mejores personas. Que tengan ustedes una muy bendecida noche.